Ok. Ujú. Buenas noches, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Bueno, el tema central de esta noche pues es la metilación del ADN. Me presento, soy Ronaldo Yusef Jamanca Aguilar, estudiante de San Marcos. Y pues, como ya se mencionó, el día de hoy vamos a ver la metilación del ADN y pues también un poco sobre la epigenética. Entonces comencemos con la introducción, comenzamos con lo general, que es la epigenética. Ahora voy a cambiar de diapo. Bien. Entonces, la epigenética va a ser un campo que se encarga de el estudio de los cambios que son heredables genéticamente o génicamente, pero que no involucra un cambio conformacional de la secuencia de los nucleótidos. Por ello también que se le denomina como un complejo porque tiene esa capacidad de elegir selectivamente a base de la información genética aquellos genes que pueden ser activados o inactivados funcionalmente. En cuanto a los mecanismos epigenéticos, encontramos el tema tras el día de hoy, metilación del ADN, también las modificaciones de las histonas y el ARN no codificante. Recordemos también, ya que estamos hablando de epigenética, que va a estar conformado por dos partes, o sea, una parte que son los factores genéticos y otra parte que son los factores ambientales, donde, por ejemplo, los hábitos, ¿no? Los hábitos alimenticios, quizás los estilos de vida, pues afectan a estas modificaciones o promueven pues, las modificaciones del ADN. Por ejemplo, las dietas, ¿no? La dieta pues que tenía los padres antes de la concepción, pues es determinante a cómo se podría desarrollar o cómo sería la salud del hijo concebido. O también a las sustancias químicas que influyen genéticamente. Por ejemplo, hay ciertas sustancias, o hay una sustancia específicamente en la producción del plástico, llamado la bisfenol A. Entonces, las células eucariotas, con la finalidad de asegurar el adecuado empaquetamiento del ADN, van a realizar estrategias de regulación génica, como por ejemplo la metilación del ADN. Ahora sí, pasamos con la metilación del ADN. Como primer concepto, se refiere a la adición de grupos metilos, o sea, CH3, a zonas ricas de citosina y guanina, que se denomina CpG, y el conjunto de CpG se le denomina islas CpG. A ver, entonces la metilación del ADN va a presentar dos tipos de regulación. La primera es directa, que es la represión de factores de transcripción, o sea, va a reprimir que estos factores se unan a la secuencia del ADN y por lo tanto no va a haber ese mecanismo o esa maquinaria de transcripción para que se desarrolle esa replicación del ADN. Y la otra es la indirecta, que primero está el reclutamiento de proteínas represoras. Ahí, a ver, acá se nos detenemos un ratito. Las regiones metiladas en el ADN van a ser reconocidas por estas proteínas llamadas las proteínas lectoras de metilación, las cuales van a reclutar a otras proteínas para la formación de eh, una estructura cromatínica más densa y por lo tanto no va a ser tan accesible estos factores de transcripción. Modificación de las histonas. Estas proteínas lectoras de metilación pues también, como se mencionó, reclutan a otras proteínas, pero también enzimas.
Estas enzimas van a tener la capacidad de modificar estas histonas. Eh, por ejemplo, a nivel de la cromatina. Y por último, la interferencia de iniciadores de transcripción, que a pesar de, ok, estos factores de transcripción se pueden unir al ADN, pero estos grupos metilos que ya se encuentran ahí no van a permitir que se realice esto o se realice el, el correcto o el adecuado proceso de replicación del ADN. Porque no existe la maquinaria en sí, bueno, sí existe, pero no está del todo bien, o sea, como debería ser, por la unión ya premente de sus grupos metilo. En cuanto al proceso de transcripción, primero el ADN va a estar conformado entre 1000 a 15.000 pares de nucleótidos, perdón, pares de bases ricas en citosina y guanina, los cuales tienen CPG, ¿no? Entonces, estos sitios CPG van a ser reconocidos por enzimas como es la ADN metiltransferasa, como su nombre lo indica, transferasa metil ADN, transfiere metil al ADN, porque está en inglés. Entonces, esta enzima va a añadir un grupo metilo de la S-adenosilmetionina hacia el quinto carbono de la citosina. Bien, también existen tipos de estas enzimas de las ADN metiltransferasa, por ejemplo, tenemos la de tipo 1, que prácticamente se las denomina como enzimas conservadoras o de mantenimiento, más que todo mantenimiento, donde estas van a reconocer ADN hemimetilados. ¿Qué quiere decir la palabra hemimetilados? El ADN, como se sabe, pues está conformado por dos hebras, 5', 3', 3', 5'. Eh, ya. Cuando es hemimetilado se refiere a que una hebra del ADN va a estar metilada mientras la otra no. Entonces, esta enzima ADN metiltransferasa 1 pues reconoce a la hebra que está metilada. Y el otro tipo que es la ADN metiltransferasa 2, perdón, 3A y 3B, que son también denominadas metiltransferasas de novo. ¿Por qué de novo? De novo, traduciéndolo al español, significa nuevamente. Entonces, va a haber, primero, estas islas CPG no se encuentran en sí en todo, ¿no?, el material genético, sino va a haber en ciertas zonas. Y ya, va a haber en ciertas zonas y de estas zonas entre el 30-70% ya van a estar metiladas. Entonces queda entre un 10 a 20% que todavía no. Y como todavía no están metiladas, pues estas enzimas, las DNMTs en 3A y 3B, van a favorecer la creación o la formación de nuevos patrones de metilación. También interactúan con otras proteínas y en cuanto a sus efectos funcionales, como ya se indicó anteriormente, inhibe o no permite la unión de los factores de transcripción. En cuanto a los efectos, tenemos que regula la expresión génica por un promotor metilado. El promotor, como acá se menciona, es la región donde comienza la transcripción, o sea, es la región del gen. Este es un gen. ¿Por qué digo que es un gen? Porque el ADN, que es helicoidal, ¿no?, presenta dos hebras, y si lo estiramos así, ¿no?, cada segmento de estas secuencias de nucleótidos es un gen, o sea, todo esto es un gen, o sea, es una parte del material genético. Y pues esta parte inicial, ¿no?, donde va a iniciar la transcripción o la replicación, ahí se van a encontrar aquellos promotores,
¿no? Promotores, y van a estar metilados. Entonces, como van a estar metilados, no van a permitir la unión de estos factores de transcripción. Por lo tanto, no hay transcripción. Protección del genoma a través de la represión de los elementos transponibles. Acá hacemos un alto. Va a haber genes denominados los transposones, que son también llamados genes saltarines. Y por cada salto, pues se va a producir una modificación de ese gen al que salta. Perdón, claro, está bien. Y pues por lo tanto, se produce esa modificación y claramente en algunos casos puede ser algo bueno, pero no siempre es algo bueno. ¿Por qué? Ya que son aleatorios, o sea, saltan por doquier, o sea, no hay una secuencia específica o una especificidad de salto. Por lo tanto, también ocurren cosas negativas. Y pues la metilación reprime estos genes. También promueve la diseminación de las nitrogenadas, aumentando la absorción de rayos ultravioleta, lo cual ocasiona un daño en el material genético. Exactamente sería de algo fuera, o sea, perdón, o sea, por un factor externo, que son los rayos ultravioletas. En cuanto a tenemos información adicional, la hipermetilación se refiere al aumento de marcas. Y como ya se mencionó, la metilación tiene la función de inhibir, ¿no? Como inhibir, como ya se mencionó, los factores de transcripción, inhibe, y pues inhibe también la síntesis de proteínas al final. ¿Por qué? Porque no hay replicación, no hay traducción, por lo tanto no hay proteínas que son la forma expresante de esos genes. En- También, como van a inhibir o desactivar, exactamente sería desactivar, ¿no? Aquellos genes. Hay genes denominados genes supresores de tumores, que son genes positivos que favorecen porque reprimen reprimen a que se evite pues a estos tumores, o sea, exactamente, regula, regula lo que es el ciclo celular para que no se pueda, pues, en una fase de este ciclo, que se haya un cambio por ahí en el ADN, ¿no? Una modificación. Pero por lo tanto, recordemos que la metilación inhibe, lo cual puede inhibir a estos genes supresores tumores y por lo tanto ya no ejerce su función. Entonces, ya más o menos te imaginarás lo que pasaría después. La hipometilación es la reducción o pérdida de marcas. O sea, esta metilación va a estar desapareciendo. Por lo tanto, si anteriormente esta metilación favorecía en la represión de estos genes saltarines, o sea, los transposones, al perder esa fuerza, bueno, así digámoslo así, ¿no? En comparación con el inicio, al perder esas marcas, pues se puede volver a activar estos genes transponibles y por lo tanto puede haber modificaciones o cambios en diferentes genes. Bueno, con ello estaría terminando esta parte de la ADN y exactamente son las 12:24 am. Bueno, nos estaríamos viendo hasta un próximo video.